Hoy en Cara a Cara estamos el lunes 23 de marzo y comenzamos con los principales temas. Por supuesto, le damos una repasada al coronavirus, los principales datos en Jalisco. También tenemos posibilidad de hacer enlace con el equipo de situación que tiene la Universidad de Guadalajara para saber exactamente cómo se monitorea el virus y también, que es importante, saber si serán o no suficientes los próximos 5 días. Bueno, ya llevamos algunos días de aislamiento, pero será suficiente el plazo que se marcó en su momento. También tendremos posibilidad de escuchar a Carolina Toro y analizar lo que nos deja la mañanera de este lunes, en donde el presidente habló de seguridad, la estrategia de seguridad, los indicadores, también habló de la consulta en Mexicali y por supuesto gasolina y los avances en Santa Lucía. Son las 9 de la mañana con 5 minutos y hasta las 10 estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Cara a Cara como todos los días, platicando contigo de los principales temas. Tenemos los últimos datos relacionados con COVID-19 en Jalisco. Son 45 casos ya confirmados en nuestra entidad. 41 tienen síntomas, 4 no tienen síntomas. Se han descartado 107 y hay 120 casos en proceso. Esa es la información oficial que tenemos hasta este momento, que también se vincula a los más de 300 casos que ya se detectaron a nivel nacional, que colocan a la Ciudad de México como el estado con más casos. Digamos, la Ciudad de México ya estado como la que tiene más casos, y después Jalisco en segundo lugar a nivel nacional. Platico este y más temas con Jonathan Lomelí, que es jefe de información del Informador, y bueno, te mando un saludo de codo, Jonathan, a la distancia. ¿Cómo estás? Así es, Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos haciendo home office y pues tomando todas las medidas recomendadas por el gobierno del estado para estar aislados y evitar una mayor propagación del virus, Enrique. Oye, Jonathan, en términos generales, bueno, estuvimos discutiendo mucho en redes sociales sobre el panorama que mostraba la ciudad desde que se plantearon los 5 días el viernes pasado, fotografías incluso que subieron los alcaldes, el gobernador con las calles vacías. Yo sí noté una baja del número de personas que se mueven en las calles, centros comerciales, todo lo que pude alcanzar a notar. No sé de tu parte, Jonathan, y en el equipo de Informador, ¿qué vieron en términos del aislamiento de los tapatíos este fin de semana? A ver, es evidente que hubo una baja en la actividad, hubo menos personas en la ciudad. Y una de las cosas que también notamos es que, a ver, si bien había actividad en algunas partes, en algunos restaurantes, sobre todo si estos restaurantes, bares, aunque cumpliendo con las medidas de el gobierno de Jalisco de establecer al menos una distancia de 1 metro entre cada uno de las mesas, sí había menos aforo. La realidad también es que hubo miles de jaliscienses, en mi opinión, que sí se guardaron en su casa, que sí están respetando estos 5 días que sugiere el gobierno del estado para aislarse. Ahora, creo que una pregunta clave es con base en qué parámetros se estableció que eran 5 días y si estos 5 días van a ser suficientes. Hay que contextualizar que a nivel nacional el día de hoy comenzó lo que el gobierno federal llamó la Jornada Nacional de Sana Distancia, que se había anunciado desde la semana pasada, pero al parecer con graves fallas de comunicación nadie o muy pocos la tienen presente, y que es del 23 de marzo al 9 de abril. Se recomienda el aislamiento en casa, las reducciones de actividades no esenciales fuera de casa,
y también la eliminación de eventos masivos y algunas otras medidas que Jalisco empezó a tomar con una semana de anticipación. En mi opinión, allí está todavía desfasada la comunicación, que ha sido muy clara por parte del gobierno de Jalisco, pero a nivel federal no sabemos y no tenemos una comunicación clara de cuáles y cuánto van a durar estas medidas, Enrique. A mí tampoco, Jonathan, me quedan claros los 5 días. Ahorita tendré posibilidad de conversar con el doctor Francisco Muñoz, que es rector del CUCS y también coordinador de la sala de situación. Se supone que estos 5 días surgieron de esta sala de situación que tiene la Universidad de Guadalajara para ir analizando el avance, los incrementos en materia de casos de COVID-19. Yo creo que se va a ampliar por lo que he visto en otras latitudes, pero me preocupa un caso que ustedes, Jonathan, ya ponían en la portada del Informador de este lunes, que tiene que ver con las pruebas, porque si uno analiza el número de pruebas que se están haciendo en México, seguimos muy por debajo de la media mundial en las pruebas que se han realizado, e incluso va a contracorriente, pues digamos, de los casos de éxito, en particular Singapur, Corea y China, que con muchísimos test y aislamiento lograron contener la pandemia. En el caso de México parece como ustedes lo señalan hoy en el Informador, parece que hay pocas pruebas, pero aparte el número de casos que están registrando todos los días se hace con base en un número muy escaso de pruebas, ¿no? Así es, Enrique. Me parece que este es un punto clave y recordemos que desde la semana pasada o antepasada, creo, la OMS ha remarcado que las medidas de aislamiento social y de distanciamiento social no son suficientes si no van combinadas de una agresiva campaña de pruebas, rastreo de contactos de posibles contagiados y bueno, estos test. Nosotros lo que tenemos en México es alrededor de poco más de 2,000 pruebas en este periodo de menos de un mes que comenzaron los reportes del gobierno federal, y en comparación, por ejemplo, Corea del Sur, que ha logrado, este me parece un país cuyo modelo de combate a la epidemia es ejemplar, porque logró básicamente achatar la curva de contagios, y allá realizan alrededor de 15,000 pruebas diarias. Leía hace unos días un reporte ya un poco a toro pasado de lo que estaba sucediendo en China, y los especialistas decían que en algún momento China llegó a tener hasta 11 veces más contagiados de los que estaba registrando oficialmente. Y eso cambió en el momento en que comenzaron a hacer una agresiva campaña de pruebas para poder establecer contactos con los posibles contagiados, aislarlos y darles seguimiento. Ahora, me parece que tengo entendido, perdón, Jonathan, que en el caso de Corea también fue, digamos, ayudó a contener, a achatar esta curva, el hecho de que se pudieron desarrollar algunas apps que permitían, digamos, identificar algunos de los síntomas tempranos relacionados con el COVID para después pasar a una segunda fase en donde el personal sanitario iba a tu casa y terminaba de hacer los estudios y las investigaciones. En este caso creo que ni siquiera una cosa ni la otra, es decir, ni las pruebas están ahí para poder acceder a ellas, ni tampoco tenemos posibilidad o no tenemos, al menos que yo sepa, el desarrollo tecnológico para estas aplicaciones. No, y es muy importante ese punto, porque al final se trata de una estrategia de comunicación, pero también de contención del gobierno federal, porque una de las grandes preocupaciones es que si la gente no está informada y empieza a acudir a los hospitales de primera, segundo nivel, tercer nivel, para cualquier síntoma, ese representa un riesgo de que se puedan empezar a saturar, y entonces empiezan los colapsos, como en los sistemas de salud, como en España y en Italia. Yo insisto, no sé cuántos de los radioescuchas sabían de esta jornada nacional sana distancia, pero en realidad la presentó el gobierno desde la semana pasada. Ayer en la rueda de prensa la estaba viendo sobre el virus, no mencionan nada, no hay una estrategia de comunicación clara. El presidente prefiere hablar de Santa Lucía o presumir que bajó la gasolina gracias a él, aunque no sea cierto, y no hay una comunicación clara ni una estrategia. En ese sentido, creo que el
número telefónico que ha proporcionado el gobierno del estado y que bueno, también tiene el gobierno federal, me parece que es una buena herramienta, pero en algún momento puede resultar insuficiente, Enrique. Sí, coincido contigo, Jonathan, y la verdad es que creo que ahí está la literatura de lo que se ha hecho en otros países para poder enfrentar con éxito el coronavirus. Por un lado, las pruebas, la alerta temprana, el aislamiento social, pero creo que ahí creo que también hay dos elementos que son importantes. Uno, creo que la labor que está haciendo el doctor López-Gatell, que en general, más allá de algún tropezón, ha sido o ha estado de acuerdo con lo que él mismo se trazó, que es la estrategia de fases, pero creo que también el presidente tendría que ser responsable en el sentido de que si nos piden unidad, nos piden que exista solidaridad entre nosotros para poder enfrentar el COVID, pues que también del presidente existan ese tipo de señales de entender la gravedad del problema. Estos videos en donde el presidente pide no dejar de hacer cosas que se pueden hacer, que él va a decir cuando nos tengamos que aislar de forma tremenda, pero al final, Jonathan, cuando vemos, por ejemplo, el riesgo de Estados Unidos ya supera hoy a España el número de casos confirmados de coronavirus. California es un caso grave, la ciudad de Nueva York, donde están viviendo muchos calicienses. Es decir, creo que el discurso del científico, del técnico que es López-Gatell, tiene que venir acompañado también de la voluntad política del presidente, sobre todo si hay una petición de solidaridad y de unidad frente a lo que puede ser una crisis prolongada, ¿no? Claro, y allí también hay que remarcar, ayer fueron 65 casos reportados en 24 horas, sí. Es el número de casos más amplio que se ha registrado en estos últimos días, y todo indica que en efecto estamos en este punto de inflexión. Lo importante será que el presidente aconseje, deje decidir a los técnicos y no se vuelva una mala influencia, porque bueno, recordemos cómo López-Gatell en algún momento dice que el presidente, su fuerza es moral y no de contagio. Yo me pregunto si estos técnicos ante la figura presidencial dejan de lado las matemáticas, las predicciones y la ciencia y escuchan a un presidente todopoderoso, pues aquí también me parece que puede haber, o se puede explicar en gran parte por qué tenemos esta estrategia más o menos desarticulada a nivel federal y con una campaña, hasta en mi opinión, hasta este punto insuficiente en momentos claves de la epidemia, Enrique. Sí, pues esperamos que al final los casos no se multipliquen y que de alguna forma podamos enfrentar todos juntos este momento complejo. Te mando un abrazo y habrá posibilidad, Jonathan, de platicar de gasolina, habrá posibilidad de hablar también de lo que sucedió en Mexicali, porque a pesar de lo que vivimos en este momento complejo para enfrentar el coronavirus, ahí sigue la agenda pública y sigue habiendo temas que ameritan reflexión. Te mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo, Enrique, y un saludo a tu auditorio. Jonathan Lomelí, coordinador de información del Informador. Por cierto, hablando de estos temas, les recomiendo la columna que escribe hoy Héctor Aguilar Camín en Milenio, que está relacionado con estas pruebas. Lo que ayudan las pruebas es a detectar los casos tempranos y evitar la cadena de contagio. Si una persona que puede ser sintomático o asintomático está por la calle, pues esparciendo el virus, aparte lo hace en su familia, en sus centros de trabajo, pues es mucho más complejo detener la cadena de contagio. México tiene 316 casos registrados. Hasta ayer en la noche, en la rueda de prensa de López-Gatell, se han realizado 1,760 pruebas nada más. Por ejemplo, Estados Unidos ya lleva 100,000 pruebas realizadas. Corea del Sur, de la que hablábamos, 316,000 pruebas se han realizado hasta el momento en este país asiático. Y Alemania ya tiene en este momento 167,000, en total 167,000 pruebas que se han realizado. Entonces, es importante, ojalá que esta sea la cifra, los 316 casos que nos están transmitiendo la Secretaría de Salud a nivel nacional y los 45 a nivel local, pero hay que estar seguros, y para estar seguros de que la cifra es esa, lo único que se puede hacer es pues facilitar el uso de pruebas, de test, y hacerlo más sencillo para el alcance de las
familias. Son las 9 de la mañana con 19 minutos, vamos al corte. Tienes algunas preguntas relacionadas con el aislamiento, las medidas que están tomando en Jalisco. Vamos a hacer enlace hasta el contacto con la sala de situación que está analizando los temas relacionados con el coronavirus, dependiente de la Universidad de Guadalajara, y más adelante también hablamos con Carolina Toro y analizamos algunos de los elementos que nos dejó la conferencia de prensa del presidente y la agenda pública. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76. Son las 9 de la mañana con 23 minutos, estamos ya en 23 de marzo. Un saludo a todos. Va a ser un día calentito en Guadalajara. Hay que alistar, si estamos en aislamiento, en confinamiento, hay que alistar pues el ventilador, alguna bebida fresca. Tal vez nos podemos dar una licencia de tomarnos una cervecita ya que estamos en aislamiento con la familia, los que podemos estar, y quienes tienen que salir de su casa para seguir haciendo sus labores porque son indispensables, esenciales, o no pueden omitirlas para los próximos días, pues un abrazo, cuídense mucho, lávense mucho las manos y eviten el número de contactos que tienen con distintas personas, porque esa es la mejor forma de evitar digamos que la cadena de contagio se vuelva mucho más compleja de detectar. La semana pasada se presentó la sala de situación vinculada a la Universidad de Guadalajara, en donde un grupo de especialistas está analizando pues el devenir, el número de casos que se están registrando de COVID-19 en Jalisco y por lo tanto recomendaciones de medidas que se tienen que tomar desde los gobiernos para evitar que se nos salga de las manos este problema relacionado con el coronavirus. Y saludo al doctor Francisco Muñoz, él es coordinador de la sala de situación y también rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Muy buenos días. Platícanos, doctor, antes de cualquier cosa, ¿qué es la sala de situación? ¿Por qué se hace? ¿Qué decisiones van a tomar? Ok, bueno, la sala de situación fue instalada desde el 20 de febrero de 2020 y es una sugerencia que hace la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud cuando se encuentran casos como en este caso de esta pandemia de COVID-19. Sin embargo, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, desde el mes de enero estuvimos haciendo diferentes medidas preventivas, pero de manera particular esta sala de situación está formada por diferentes académicos y expertos, tanto del centro universitario como de los hospitales civiles, y que incluye, por ejemplo, profesionales del área de salud pública, de epidemiología, virólogos, biólogos moleculares, que de alguna manera tienen como la facilidad y la expertise de poder dar una opinión respecto a lo que estamos viviendo actualmente. Y de alguna forma, doctor, de lo que analizan, ¿se reúnen todos los días? Nos reunimos de una manera, en estos últimos días sí ha sido casi diario, cada tercer día. Al inicio, durante el mes de enero, era cada 3, 4 días, pero conforme se fue finalmente avanzando en esta enfermedad, pues entonces la sala situacional se encuentra abierta hasta que finalmente se resuelva el problema que esperemos sea pronto. Doctor, creo que nos dimos cuenta este fin de semana de la capacidad que tiene la sociedad tapatía, jalisciense, para entender los riesgos que enfrentamos, para portarnos como adultos con mayoría de edad. Yo vi, la verdad, muy buena reacción a la petición de aislamiento, de distancia social del gobierno del Estado. Dentro de toda esta discusión, me han llegado muchas preguntas relacionadas con los 5 días que se trazaron a partir del viernes pasado. ¿Es suficiente, doctor? ¿Cómo llegaron a la cifra de 5 días de aislamiento? Bueno, esa pregunta es muy importante. Indiscutiblemente, este es un modelo teórico para estimar la fase de incremento del número de casos de COVID-19 en México, porque está hecho con base a los datos reales de pacientes positivos que emite la Secretaría de Salud. Y con base a esto, el modelo teórico emite los casos predictivos por día. Sin embargo, aquí es muy importante precisar
que se consideraron estos 5 días porque de acuerdo al número de casos que nosotros teníamos hasta el día 18 de marzo, que eran 118, era lo que nos permitía predecir el mayor número pues era de 5 días. Sin embargo, por ejemplo, hay países que están teniendo este número casi diario, de tal manera que ellos pueden hacer las predicciones de manera mucho más frecuente. Sin embargo, también quiero aclarar que puede haber otros modelos teóricos que se puedan emitir y que se han emitido en otras instituciones, y los cuales todos ellos indiscutiblemente son, su análisis es perfectible. En el caso particular del de nosotros, pues este debe de ser actualizado a la medida que se dispongan también o se van disponiendo los nuevos datos. Y con base así lo que me decía de que si es suficiente, la realidad es que no. Aquí el punto es que el gobierno del estado tomó la decisión en un momento en el cual está empezando el incremento relevante de casos. Lo ideal aquí hubiera sido, para que nosotros realmente podamos contener la infección, es que esta medida no solo hubiera sido tomada en Jalisco, sino hubiera sido tomada en todo el país, porque indiscutiblemente nosotros seguimos teniendo flujo de personas de otros estados, los aeropuertos, etcétera, y eso también es un factor muy importante. A ver, doctor, me quedan algunas dudas. Entonces, con los nuevos casos que han surgido a nivel nacional y a nivel Jalisco, esta cifra de aislamiento, de los días que tenemos que estar en aislamiento, en confinamiento, doctor, se tiene entonces que actualizar. Se tiene que actualizar. El día de mañana, martes o miércoles, ya tendremos, digamos, como los resultados de los siguientes 5 días. Y esto, pues ya en su momento permitirá que se analice de nuevo, o sea, y de alguna manera, pues poder tomar las decisiones pertinentes. Lo que sí nosotros vamos observando es que si bien desde el día 28 de febrero que aparecieron los primeros casos hasta el más o menos 17, 18, los casos reales con los casos de predicción iban más o menos en relación. Sin embargo, del 19 hacia adelante, nosotros vemos que la predicción se queda por abajo del número de casos. ¿Esto qué nos está indicando? Pues que indiscutiblemente están faltando medidas de cuidado en todo el país, porque quiero aclarar también que esta predicción se hace con el total de casos a nivel nacional, no únicamente con los casos del estado de Jalisco. Entonces, si no se toman las mismas decisiones, las mismas medidas en Jalisco que a nivel nacional, la eficacia de la estrategia en Jalisco no será la misma. Pues va a ser complicado poder medirla, porque indiscutiblemente pues no tenemos la misma medida en el resto de los estados. Entonces, yo por eso siempre he pensado que independientemente de que nosotros podamos tener varios modelos y que cada uno puede tener variaciones, algunos lo pueden medir en un periodo, otras en otro, lo importante yo creo que aquí es tomar las decisiones. Y también yo creo que eso lo ha hecho muy bien el gobierno del estado de Jalisco, en combinación con la Universidad de Guadalajara, porque creo que también hay que aprender de lo que ha pasado en otros países, como son Italia, indiscutiblemente Francia, etcétera, en donde muchos de ellos, pues obviamente, pues ya los casos están superados, ¿no? Sí, se tardaron en tomar este tipo de medidas, ¿no? Exacto. Ahora, incluso si nosotros hablamos de qué es lo que está pasando en China, pues la realidad es que en China hubo un incremento drástico de casos y posteriormente entraron ellos a una fase de meseta, que es en la que están. O sea, pero realmente no han tenido un número significativo en cuanto a la disminución de casos. Entonces, esto nosotros podemos hablar de que si nosotros no tomamos las medidas adecuadas en el punto donde empieza el incremento de los casos, entonces pues lo complicado sería llegar a tener mucho más de los predichos y obviamente llegar a esta fase de meseta en la cual va a ser muy difícil poder también controlar la infección. De acuerdo, doctor, a lo que es a los datos que ustedes tienen, estos días de aislamiento, estos días de distancia social, ¿están ayudando o no
a reducir el número de casos. No, indiscutiblemente, claro que están ayudando. O sea, el hecho, la verdad, para mí ha sido muy importante ver que la población ha tenido conciencia a este pronunciamiento, pues propio que nos hizo el gobernador. O sea, y yo creo que indiscutiblemente va a ayudar en el estado. O sea, y sin embargo tenemos un problema, pues que seguimos teniendo flujo de personas. Entonces eso Sí. no quiere decir que con estos 5 días se vaya a resolver el problema. O sea, yo creo que aquí lo que tenemos nosotros que ir pensando es qué decisiones se van a tomar en un futuro, que ya se analizarán en su momento, pero yo creo que las decisiones más importantes se deben de tomar desde el gobierno federal. Doctor, entonces mañana que se cumplen los 5 días, lo más seguro es que se prolongue esta petición que hacen los gobiernos de que nos confinemos en casa. Bueno, esto se tomará definitivamente hasta mañana que nosotros tengamos los resultados. Nosotros hacemos la parte que nos corresponde específicamente de la sala de situación, de hacer el análisis, etcétera, y ya en este caso la Secretaría de Salud y el gobierno del estado pues tendrán que tomar en su momento las medidas pertinentes. Doctor, a ver, algunas preguntas también que tienen que ver con dudas del auditorio y con dudas incluso personales. Por ejemplo, el caso de las pruebas, el número de pruebas que están realizando a nivel nacional, si uno se compara con otros países, con Corea, con China, incluso con países que usted citó, Alemania, Francia, seguimos teniendo un número bajísimo de pruebas. ¿Es posible, doctor, que esta cifra que tenemos de 300 y tantos casos a nivel nacional, pues en realidad esté subrepresentada porque hay muchos casos más afuera, pero que en realidad no estamos pudiendo probar? Bueno, yo creo que simplemente hay que tomar como ejemplo a Corea, por ejemplo, que ellos, una estrategia que tomaron, pues fue efectivamente hacer muchas pruebas, precisamente para conocer cuál era el estatus de pacientes infectados y no. Y de esa manera es como ellos pudieron favorecer que no se incrementaran de manera importante los casos porque pudieron tomar las medidas pertinentes. Para tener más o menos una idea, Corea, por ejemplo, realizaba alrededor de 10,000 pruebas por día. O sea, lo cual estamos hablando de que es un gran número de pruebas para poder tener efectivamente pues un panorama real de lo que estaba pasando en el país. Es decir, no estamos haciendo el número de pruebas necesarias. En el caso de nosotros, pues creo que algo que faltaría es incrementar el número de pruebas. Incluso ellos tenían en Corea, por ejemplo, 81 sitios donde ellos tenían el aval para poder hacer las pruebas. Aquí tenemos un número menor de lugares y aparte todos tienen que seguir un protocolo, lo cual creo que ese es algo que también se debe de analizar e indiscutiblemente algo que sería extremadamente relevante es incrementar el número de pruebas para que podamos saber sobre cuál escenario en realidad estamos, porque incluso si nosotros no tenemos los casos reales de positivos de pacientes con COVID, pues indiscutiblemente cualquier modelo teórico va a ser perfectible, claro. O sea, va a tener sesgos en el sentido en el que no estamos teniendo el panorama global. Doctor, dos asuntos más. ¿Qué tan importantes son, por ejemplo, los cubrebocas, los guantes, todas estas medidas que se están tomando para muchas personas que tienen que salir todos los días a trabajar y que no pueden estar en casa? Sí, indiscutiblemente se tienen que tomar las medidas convencionales que son consideradas para cualquier infección respiratoria. En este caso, algo muy importante aquí es el lavado de manos, indiscutiblemente, sobre todo los que viajan en transporte público, etcétera. Utilizar, por ejemplo, el gel también, ese es un factor muy importante. Y sobre todo para aquellos que tienen cualquier tipo de infección respiratoria, pues indiscutiblemente también usar los cubrebocas, porque aquí también no hay que olvidar que si bien estamos ahora muy preocupados por los casos de COVID-19, también estamos frente a otro tipo de enfermedades respiratorias que también van a estar circulando en la población. Entonces, tomar las mayores medidas necesarias. Hablabas, doctor, de cubrebocas, hablabas de gel antibacterial, hablabas también de lavado de manos. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? También un factor importante es que nosotros evitemos, por ejemplo, estar en lugares
donde hay una gran cantidad de personas, porque es cuando más se facilita el proceso o la diseminación de la infección. Por eso es que también se ha considerado que el hecho de que cuando estemos, no sé, por ejemplo, en un banco, etcétera, tengamos una distancia aproximadamente de 1,5 metros para que finalmente pues no podamos facilitar pues los contagios, ¿no? En general son las medidas que se toman ante cualquier enfermedad infecciosa de vías respiratorias superiores, o sea, y eso yo creo que va a ayudar de una manera pues muy importante. Pues bien, doctor, muchas gracias por habernos recibido la llamada. El doctor Francisco Muñoz, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y coordinador de la sala de situación. Esperamos mañana su análisis y saber qué se desprende de la evidencia que pudieron recoger. Ok, muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Bueno, una disculpa si de pronto falla un poquito el audio o algo así. Estamos haciendo las cosas pues a distancia, todos, productores, controles, técnicos, conductores, para tratar de no suspender en un momento importante donde necesitas información, no suspender de ninguna manera la información y por lo tanto ahí vamos a ir ajustando los criterios técnicos, pero la idea es que sigas teniendo la calidad de Zona 3 Noticias también en este momento complejo, en donde tal vez otro de los virus que tenemos que enfrentar es la desinformación, tratar también de no caer en los mensajes de WhatsApp, en las cadenas, en toda la información que se vierte a través de este tipo de redes y que no tienen ningún tipo de validez, que no están contrastadas y lo único que hacen es generar alarma. Yo creo que también en este debate que hay en torno al COVID y lo que se tiene que hacer en términos políticos, es cierto que es importante apelar a la unidad, apelar a que es un momento en donde los debates políticos tendrían que ponerse de lado, pensando en que salgamos muy bien parados, como una sociedad solidaria, fuerte, que sepamos qué tenemos que hacer y que estemos más unidos que nunca, pero eso no quita que se tengan que pedir, pues digamos, cierta rendición de cuentas de parte de los gobiernos. Entre ellos, por ejemplo, saber por qué se toma una decisión. Ya nos dijo el doctor Francisco Muñoz, rector del CUCS y coordinador de la sala de situación, que los 5 días de aislamiento que nos ha pedido el gobierno del estado y los municipios en Jalisco es solamente un pronóstico que se hizo partiendo de los casos de aquellos días, que en realidad estábamos, según yo, por debajo de los 100 en aquel momento. Entonces pensamos que si se ha incrementado el número de casos, lo más seguro es que se tengan que pedir la ampliación de las decisiones que se tienen que tomar de confinamiento en las empresas y por lo tanto va a durar un poquito más de tiempo. Usted nada más planteese en esta situación. Cuando se empezaron a tomar las medidas agresivas de confinamiento, de aislamiento, de test masivos en Corea, todavía duraron 4 semanas más en poder contener la cadena de contagio. 4 semanas más. Por lo tanto, tranquilidad para quien lo puede tener, paciencia, pero lo que sí urge, ya se presentó el viernes pasado un proyecto del gobierno del estado, 1,000 millones de pesos, desde mi punto de vista insuficiente, pero es el margen de maniobra que tiene el gobierno del estado con su presupuesto, pero sí hace falta que a nivel nacional se ponga sobre la mesa un proyecto, digamos, ambicioso de activación económica. Ambicioso, que le permita a las familias estar más tranquilas, que no, digamos, mande el consumo a niveles muy bajos, que paralice toda la actividad económica. Ayer decía el vocero Jesús Ramírez Cuevas que es importante que contemplemos las medidas que se están tomando, pero en realidad o lo que decía Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, es no vamos a subir impuestos, vamos a apostar por la contención de los precios de los energéticos, está bien, pero hace falta un empujón más. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos se está discutiendo
un fondo de contingencia impresionante de billones de dólares para poder enfrentar esta crisis. Vamos al corte, escuchamos a Carolina Toro, como los lunes, cada 15 días, y también tenemos posibilidades de platicar lo que el presidente dijo en la conferencia de prensa matutina sobre temas de seguridad, sobre asuntos relacionados con Santa Lucía, con el precio de la gasolina, también algunas preguntas que salieron sobre el COVID, y te planteamos también los principales temas de este lunes. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio, 91.5. Son las 9 de la mañana con 45 minutos. Estamos transmitiendo en vivo en Zona 3 Noticias, 23 de marzo de 2020, cuarto día de aislamiento que nos pidieron las autoridades para enfrentar de mejor manera al COVID-19. Veremos, ya nos dice el doctor, que mañana van a calibrar la estrategia, van a presentar su diagnóstico, el estudio que está haciendo la sala de situación Carlos, de la Universidad de Guadalajara con de especialistas de los civiles, del propio Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Se la van a presentar al secretario de Salud para que se tomen las medidas adecuadas. Bueno, seguimos planteando este tema, analizando el coronavirus desde distintos factores, desde distintas dimensiones. Y como cada 15 días escuchamos a Carolina Toro, que es especialista en política social, políticas públicas relacionadas con el desarrollo social, y hoy trata pues el tema que está en boca de todos en el mundo. Adelante, Carolina. Enrique y Radio Escuchas, buenos días. Todos los días leemos, escuchamos muchas cosas del COVID-19. Cifras de enfermos, defunciones, medidas de contención y prevención, afectaciones a las economías, etc. Y sin duda estamos todos metidos en cómo sobrellevar y salir de esta emergencia, pero poco nos preguntamos cómo llegamos aquí. ¿Qué hicimos o dejamos de hacer para sentirnos tan vulnerables el día de hoy? ¿Qué hábitos, qué valores y qué prioridades establecimos que hoy nos tienen tan mal parados ante esta realidad? Y mientras no haya esa mínima pausa que nos permita interrogarnos críticamente, estaremos frente a ciclos de víctimas, enfermos, quiebras, grupos de personas a la deriva, esos que según la CEPAL serán 35 millones de pobres más en América Latina después de esta crisis sanitaria. Solo mencionaré 3 cosas, Enrique, seguramente de muchas otras, que nos tienen hoy tan vulnerables. Primero, la renuncia de los gobiernos a financiar ciencia e investigación. En México solo invertimos el 1.6% del presupuesto público en ciencia y tecnología. Entre 2007 y 2018 hemos invertido en promedio el 0.2% del PIB, cuando la recomendación de la UNESCO es de entre 2.5 y 3% del Producto Interno Bruto. El presupuesto de México del 2020 al 2019 solo aumentó recursos para este rubro un 0.2% en términos reales. Hoy la comunidad científica es más necesaria que nunca. Esa misma que a principios del año pasado, recordarán, fue criticada y señalada en nuestro país como una élite llena de privilegios. Como diría Harari, la política ha socavado deliberadamente la confianza en la ciencia. Y sin ellos en este momento, vuelvo a abrir comillas, pues no hay ningún adulto en la habitación, cierro comillas. Segundo, no se ha invertido ni gastado bien ni lo suficiente en nuestra seguridad, que hoy son los sistemas sanitarios. México está debajo de la tabla en camas totales, médicos y enfermeras por cada 1,000 habitantes. Un ejemplo, tenemos 2.9 enfermeras por cada 1,000 habitantes cuando el promedio de la OCDE es de 8.8. El gasto público en salud es apenas del 2.6% del PIB, cuando ya lo hemos dicho en colaboraciones anteriores, deberíamos estar invirtiendo por lo menos el doble. El año pasado no se gastaron más del 60% de los recursos que se tenían destinados para infraestructura de salud y fue la cifra de menor inversión en los últimos 9 años. Eso cuando tenemos rezagos en infraestructura que tienen al gobierno federal hoy pensando en adecuar cuarteles para recibir a los enfermos si nos llega una crisis del tamaño de España e Italia. Incluso este año, ya con el INSABI en funciones, la Secretaría de Salud gastó menos de la mitad de los recursos que ejerció en enero del año pasado. Esto según datos de la misma Secretaría de Hacienda. Y tercero, pues nomás no aprendemos que eso de la sana distancia debe ser siempre y con las especies silvestres. El COVID-19 se originó en el consumo de un animal, por lo que sabemos hasta ahora. El SARS de 2003 se originó en civetas que se vendían como mascotas y como manjar.
El MERS, el síndrome respiratorio del Oriente Medio de 2012, se originó en camellos. La gripe aviar, el ébola y el VIH también se originaron en animales que contagiaron a humanos, lo que se llama como un fenómeno de zoonosis. El tránsito de los virus de una especie a otra se ha dado porque nuestra especie ha invadido sin piedad los hábitats y los entornos silvestres para explotar el consumo de estos. Parar el comercio de animales silvestres, frenar el tráfico ilegal de especies y mantenernos prudentemente distantes de los hábitats naturales de los animales, pues no es una cosa menor para nuestro futuro y nuestra seguridad. No alcanzamos a hablar hoy de prácticas sociales y económicas que también nos tienen hoy en riesgo, pero pues seguramente las tocaremos en una próxima ocasión. Un saludo más afectuoso de lo normal para Enrique y para todos y todas las que hoy nos escuchan, y un gracias enorme a los científicos y al personal de salud que están trabajando por sacarnos lo mejor librados de todo esto. Gracias a Carolina Toro por su comentario, por sus valoraciones. La verdad es que cuando pase, que va a pasar este momento difícil, este momento que supone también para todos cambiar nuestros hábitos personales, creo que deberemos entrar a analizar cada uno de los puntos que puso sobre la mesa Carolina. Por ejemplo, la inversión en ciencia en este país, que es nula y que nos tiene pues casi copiando lo que pasa en otros lados, porque si no, no tenemos forma de responder a estas crisis. También la paulatina erosión del sistema de salud, es decir, durante mucho tiempo nos han empujado el sistema de salud público, los hospitales públicos, a que si uno quiere tener mediana atención en materia de salud, pues tiene que sacar un seguro privado o tiene que pagar la carísima medicina privada, porque si no, cuando te enfrentes a un momento complicado, no sabes siquiera si vas a tener la atención necesaria para poder salvar tu vida. Todos este tipo de decisiones se han tomado, por ejemplo, nada en materia de cambio climático, festejando los precios bajos de la gasolina y en lugar de plantear, poner sobre la mesa también un modelo de transición energética que nos permita enfrentar mejor el cambio climático. Bueno, son todas reflexiones que vamos a hacer. Ahorita lo importante es atender el asunto sanitario y como segundo, que creo que es también importante, el tema económico. Ayer el presidente habló sobre el asunto, le preguntaron en sus giras sobre el tema económico, ya dio la declaración y creo que todas la estamos esperando. México enfrenta una crisis económica y enfrentar una crisis económica profunda por el COVID-19. Eso es imposible de darle la vuelta. Hay una caída muy importante en la inversión, en el consumo, en la producción. Tal vez, y ahí se abren algunas discusiones, lo importante o el debate importante es qué tan profunda será la caída de la economía en México. Es decir, qué tanta caída o qué tan prolongada será la recesión. Yo creo que también tendría que haber en este momento un análisis sobre, partir del hecho uno, de que en los próximos días lo que se necesita desde mi óptica es blindar a las familias, su poder adquisitivo y evitar que las empresas quiebren. Eso debería ser la política del gobierno. En muchos lugares se han suspendido el pago de impuestos, en otros lugares ha habido estímulos directos a la producción, en otros ha habido también estímulos al consumo, también a evitar, por ejemplo, que algunas personas se puedan ver en vulnerabilidad por el pago de renta o que puedan incluso ser desalojados de su casa por no tener trabajo en este periodo. Hay muchas medidas, se pueden hacer muchísimos análisis en torno a qué se puede hacer. Pero creo que uno, evitar que las familias tengan un momento más complicado aún en este periodo y evitar que las empresas quiebren y por lo tanto empiecen a despedir personas y generen mucho mayor desempleo. Porque en la medida en que podamos salir cohesionados con las familias con posibilidad de consumo y con las empresas en pie, la recuperación será más rápida.
porque si no, los podemos enfrentar, y esto lo conocen muy bien los economistas, las curvas, cómo son, si es una U, si es una B, si es una L. Si no se toman las medidas adecuadas, podemos enfrentar una L, que es decir, una caída y una recesión prolongada. Pero si se toman las medidas adecuadas, tal vez nos podamos enfrentar a un escenario en donde nos recuperemos a través de una V, es decir, donde hay una caída, pero rápido un rebote, porque en el momento en el que se levanten las medidas sanitarias, la gente tiene capacidad de consumo y tiene capacidad para salir a la calle. Entonces, es importante que los gobiernos se comprometan a poner recursos sobre la mesa y que las medidas sean ejemplares, y ahorita se necesita, si es necesario endeudarse, mucho mejor endeudarse que en este momento, que después pensar que va a ser posible inyectar los recursos necesarios a una economía mucho más precarizada. Por cierto, mañana tenemos posibilidad de abordarlo más a profundidad. El tema del fin de semana fue uno de los temas, por supuesto, después del COVID. Fue la votación en Mexicali contra la planta de Constellation. 76.1% de las personas votó en contra de la planta de Constellation. Esto también ha provocado reacciones de algunas cúpulas empresariales que critican la decisión del gobierno federal de poner a disposición de los ciudadanos y a voto de los ciudadanos si se hace o no una planta. Al final, lo que dijo el presidente López Obrador a la presentación de resultados es que no hay vuelta atrás. La gente votó en contra de la planta y por lo tanto se suspende y buscarán acuerdos directamente con esta empresa para poder de alguna manera subsanar el golpe económico que reciben estas empresas. Bueno, hay muchos comentarios y bueno, nos gustaría leer todos. Vamos a tratar de darle posibilidad y también que si tienes alguna duda en específico nos la mandes y también sirvamos de vínculo, de filtro para que tenga las mejores respuestas. Saludos, mi estimado Enrique, buenos días. El nombre del juego se llama Responsabilidad y Compromiso. Dice Gerardo Lozano en su columna, la forma en que los líderes mundiales dan respuestas a la actual pandemia de coronavirus puede elevar o enterrar la popularidad de cualquier jefe de Estado, pero especialmente puede salvar miles de vidas o poner en riesgo cientos de miles. Ahí está. Sería imposible definirlo mejor. Buenos días. Respecto al comentario del rector del CUCS, no es verdad que se tomaron medidas desde enero. Simplemente no hay un baño con papel y jabón en el CUCS. Hubo pasantes de medicina que se contagiaron en el Civil Nuevo. Uno que venía de Italia nos dice, los pasantes de odontología continuaron trabajando hasta después. Pruebas están en las redes sociales de los alumnos. No permitan que se engañe a la opinión pública, es su responsabilidad. Gracias y dejaremos ahí las preguntas tendremos posibilidad de hablar en muchas ocasiones con con las autoridades y con quien está tomando decisiones en esta materia. Bueno, nos dicen que hay empresas que no nos descansaron. No es descanso, es contención y es prevención. No se tiene que tomar así porque después se confunde que estamos en un periodo. No, estamos en un periodo donde tenemos que estar en las casas en la medida de lo posible. Yo sé que hay personas que no lo pueden hacer, pero quien sí puede o quien sí podemos hacer nuestro trabajo a distancia, pues poner un poquito a nuestro lado, no solamente los trabajadores, sino también los empresarios. Enrique, buenos días. Gran programa y reconozco Zona 13 a ti, lo que hizo el gobernador Alfaro por cuidar a Jalisco. Qué pena y lástima que a nivel federal sea solo un teatro y no convoquen para prevenir una tragedia que todavía es latente. Gracias a la población por no dejarse llevar por el falso Mesías de la nación y por ser responsables. Con esa responsabilidad espero piensen su voto. Bueno, yo creo, estimado, más allá de los buenos deseos, que ahorita lo último que tenemos que estar pensando es en votos, sino en salir de este momento y lo podemos hacer de forma unida. Eso no quita la crítica y estoy de acuerdo contigo. Yo también creo, a mí me hubiera gustado mucho más liderazgo nacional en este tipo de temas, porque nos lo decía el médico del CUCS, el rector. Pues nosotros podemos tomar muchas medidas en Jalisco, pero si no se toman a nivel nacional, la eficacia disminuye de las medidas. Por lo tanto, en un sistema federal se necesita mucho mayor coordinación. Pero bueno, tenemos posibilidad de seguir respondiendo algunos mensajes, algunas llamadas. Escríbenos a las redes sociales de Zona 3 Noticias, a mi cuenta personal, @EFTousaint. Si tienes alguna duda, por supuesto, siempre trataremos de echar la mano. Mañana martes estamos también vía remota, pero también con la posibilidad de llevarte la información más importante que nos dejen las próximas horas en materia de COVID-19. Soy Enrique Tucen y mañana martes a las 9 estamos contigo aquí en Zona 3 Noticias.
La información al momento,